estar en la presencia del Señor, no solamente en la casa, ¿verdad? Porque si la presencia de Él no estuviera aquí, esto sería un mero edificio. Pero por cuanto hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor habla a través de las clases, a través de las oraciones, de los cánticos? ¿Y cuántos están prestos a escuchar su voz? Porque ciertamente Dios siempre nos habla. Somos nosotros los que a veces no prestamos atención, o el ruido que hay alrededor nuestro no nos permite escuchar su voz. Vamos a estar puestos en pie y vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Saludamos por ahí a Keila, que anda con hijos, sobrinos, familia bella, que Dios la bendiga y bendiga a su familia. Así que hoy doña Carmen está cubierta por todos lados. No se metan con ella, que tiene vigilancia. Vamos a leer los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos 24, y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 13, verso 12. No se asusten que no son muchos versos. Es que siempre me gusta retomar lo que voy a decir para que sigan la secuencia en donde lo dejé la vez pasada. Además de que es importante esos dos versos en el capítulo 12. Recuerden que nada de estos libros tenían ni números, ni capítulos, ni versículos, sino que para facilitar encontrarlos cuando nosotros vayamos a su estudio, están ahí. Pero esto eran cartas, estos eran libros escritos ahí sin parar, por favor. Así que, inspirado por el Espíritu Santo, me imagino que no había mucho tiempo para detenerse a redactarlo, ¿verdad? Ciertamente el Señor les daba todo lo que iba a escribir y cómo uno detenerse a poner las comas y los puntos, si es la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, y leemos en nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de retorcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Padre, ante tu palabra estamos. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando directo a nuestro corazón. Tú, no yo. Tú. Tú que eres quien convences de pecado. Tú que eres quien hace que el hombre se voltee y mire hacia Dios. Tú que estás por ahí moviéndote entre medio en la faz de la tierra,
pero a la misma vez también vives en todo aquel que ha abierto su corazón y ha reconocido al Hijo Jesucristo como único Señor y Salvador. Así que yo oro, Espíritu Santo, para que seas tú revelando esta verdad. Y no solamente que nos volvamos buenos oidores de la palabra del Señor, sino también hacedores de la misma. Para que podamos poner en práctica lo que hoy tú tienes separado para nosotros. Porque tú nos hablas para instruirnos y saber qué tenemos que hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Hoy celebramos como denominación el Día de la Gran Comisión. Hemos venido anunciándolo constantemente, ¿verdad? Y es desde el día de hoy hasta aproximadamente, entiendo que el 29 de junio, donde usted puede coger, preparar un sobre y traer ofrenda para el fondo de la Gran Comisión, ese que alimenta todas las áreas ministeriales que la alianza a nivel de denominación está cubriendo. De Puerto Rico hay 50 y tantos misioneros que están en el campo predicando. Pues eso en gran parte va dirigido también a suplir ese llamado. Así que hoy, celebrando el Día de la Gran Comisión, Dios no tiene casualidades. Qué mejores versos para dar vida a lo que la Gran Comisión significa que estos que acabamos de leer. La Gran Comisión es el llamado de parte de Jesús a todos sus discípulos, incluyéndonos a ti y a mí. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, ¿en qué consiste este llamado o encomienda que le ponemos por título la Gran Comisión? Número uno, como Jesús mismo dice en estos textos: vayan. O sea que lo primero que debemos hacer es que ir o enviar. Como vemos en los textos que leímos en Hechos, Saulo y Bernabé, que estaban de visita en Jerusalén, luego de haber terminado su servicio allí, regresan a Antioquía. Reunidos con la iglesia allí en ayuno y oración, reciben la instrucción de parte del Espíritu Santo y les dice: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y así lo hicieron. Oraron, impusieron las manos sobre ellos y estos salieron. Me parece curioso que en estos mismos versos, antes de que ocurra esto, el autor, o sea, Lucas, menciona una lista de los que trabajaban en la iglesia. Detalle, ¿cierto? Que yo siempre le exhorto a que esté pendiente de los detalles, a que esté pendiente de la bola para que no le den out. Pues él menciona una lista de los que trabajaban en la iglesia y miren quién encabeza la lista. Bernabé, y la sierra Saulo. Lo que significa que ellos ya tenían tareas en su iglesia en Antioquía. Porque dice que los profetas y los maestros eran Bernabé, menciona al negro. Me parece que el apodo del negro, no sé por qué será, imagino que a lo mejor era negro. Pero los menciona. Así que ya estos tenían trabajo allí en su iglesia. Y les digo que me parece curioso porque en ocasiones hay iglesias que, estando claro que fulano o sutanita están siendo llamados y preparados para la obra, por no salir de los que trabajan en la iglesia, los privan de responder al llamado. Esta iglesia no. Las de Antioquía estaban muy claros que parte de cumplir con la Gran Comisión estaba en enviar. Y Saulo y Bernabé también sabían que ir era fundamental para la extensión del reino. Miren si es así que el mismo Pablo en su carta a los romanos valora tanto esto que escribe en Romanos 10, 13 al 15, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, dice Pablo, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado?
Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. Así que lo primero que debemos comprender es que para que la gran comisión se pueda llevar a cabo, ese día que celebramos hoy, para que más personas invoquen el nombre del Señor, como dice Pablo en estos versos, hay que enviar e ir. Y esto no se trata de misiones fuera de nuestro país solamente. Porque es muy bueno ofrendar para el que va a España o va a África o va a Paraguay como tenemos, Uruguay, Alemania, México. A nuestro lado también hay multitudes que se pierden porque no han escuchado la buena noticia. Y ciertamente hoy la clase bíblica de los niños era precisamente de las misiones. Y le comentaba yo a Teresa que estaba acompañando a los sobrinietos. ¿Sobrinietos es? ¿Verdad? Decía, en Puerto Rico el 99%, sino es que el 100% ha escuchado de Jesús. Pero se le ha predicado el verdadero. ¿Conocen al Dios verdadero? A ese que ama de la manera en que nos ama. O uno que está lleno de leyes, reglas y qué no hacer para ser salvo. Así que hay multitudes que se pierden porque no han escuchado la verdadera buena noticia. No se equivoquen. Este miércoles estuvimos en casa de nuestra hermana Raquel. Trasladamos el servicio de oración al patio de su casa, literalmente. Sin altavoces, sin micrófono, sin hacer ruidos innecesarios para no molestar a los vecinos, que eso es una ley que yo tengo. No era un culto evangelístico, en ningún momento se escribió que iba a ser un culto evangelístico, era más un culto al estilo Hechos 44 al 47, donde dice, y allí lo leí, no me canso de recordárselo a la iglesia, donde dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Así que en casa de Raquel estuvimos allí. Los que no fueron se lo perdieron. Cantamos himnos y coros, oramos por las peticiones, tomamos la cena del Señor allí en el patio juntos, porque sabemos que ella lleva meses sin poder congregarse con nosotros y yo entendía que eso era algo importante. Y cerramos con una oración por nuestra amada hermana, por su hogar, por su familia, los cuales les pido que no lo suelten. Luego de esto sacaron los carbohidratos, ahí se dañó todo. Le echó la cosa. Corrieron las donas y las papas que llevaron las hermanas. Y algo pasó. Se acercó una jovencita que le había pedido a su madre que la acompañara para pedirle a alguien del grupo que estaba allí que orara por ella. Y estaban testigos que vieron esto. 13 años tenía Dani, o tiene. Pero con la valentía y la sabiduría de alguien lo suficientemente maduro para saber que no hay mejor lugar para buscar refugio que en la presencia del Señor. Los que estaban allí, que estaban más pendientes que yo, la vieron pasar durante el culto varias veces. Al parecer estaba esperando el momento. Es glorioso lo que Dios hace. Sin bocina, sin hacer ruido. Pero cosas como estas suceden todos los días. La gente está necesitada de Dios. Buscan refugio en el Señor, buscan dirección, buscan sabiduría. ¿Qué tenía esa niña que la llevó hasta allí? No sé. Pero necesitaba que oraran por ella.
Quiero que comprenda algo en este día. Y es que no es que Dios nos necesite a nosotros para suplir eso que la gente busca. No se crea que usted es necesario. Pero Él quiere darnos ese privilegio. Dios quiere usarnos para poder brindarle a personas como esta jovencita ese refugio. Para enseñarles que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que solo Él puede darle dirección a su vida. Dios quiere que nosotros seamos parte y mensajeros de esa gran noticia. Lo que me lleva al segundo punto importante para poder comprender este llamado de la gran comisión. Jesús dice vayan y después dice hagan discípulos. Y es que para que el reino de los cielos siga alcanzando a cuantos más pueda, tiene que hacer discípulos. Y a veces leemos esa palabra de discípulos y le pasamos por encima sin detenernos o darle la importancia de lo que la misma significa. Oiga, y es que viendo a Jesús, o sea, viniendo de Jesús, la misma tiene un significado trascendental. No es solamente darle un curso de discipulado, Ali, como los damos aquí, o las cartas de Pablo, o vida abundante, que son buenos y necesarios. No me malentiendan. Pero que la realidad es que cuando nos enfrentamos a lo que sucede, es que muchas iglesias han implementado estos cursos, o cursos similares a estos, han graduado a cientos en la historia de la iglesia y solo un pequeño por ciento hace algo con el conocimiento adquirido. Así que se trata de algo más. Se trata de hacer lo que Jesús hizo con cada uno de sus seguidores, con cada uno de sus discípulos. Se trata de enseñarle a esas personas que hemos podido alcanzar, que han abierto la puerta de su corazón para escuchar de Jesús, a amar a Jesús, a vivir por Jesús, incluso a morir por Jesús. Un discípulo, en su significado más simple, es aquel que deja todo para seguir a alguien o algo que ha ganado su total atención y admiración. Eso es un discípulo. Vuelvo y se lo repito, alguien que deja todo para seguir a alguien o algo que ha ganado su total atención y admiración. Así que el discípulo comienza con el ejemplo vivo de Jesús en la vida del que ofrece el discipulado. Usted no puede discipular a nadie si su vida no refleja a Cristo. Y no es que seamos perfectos. Yo diría que todo lo contrario, ser lo suficientemente humilde para comprender cuán imperfectos somos y cuán necesitados estamos del Dios que restaura, del Dios que salva, del Dios que quiere que todo el mundo se entere cuánto lo ama. Hoy vemos en los textos leídos el comienzo del ministerio de Pablo. Ahí Pablo está empezando. Ministerio que para aquellos que terminaron recientemente el estudio de sus cartas, sabemos que fue un discipulado, que su discipulado fue uno que era un vivo ejemplo de Jesús en su vida. Pablo era alguien que pudo reprender a las iglesias que discipuló, y lo vemos en sus cartas, porque simple y sencillamente se ganó el derecho de hacerlo. Porque él sí podía. Porque su vida era irreprensible ante los ojos de Jesús. Siempre vivió como Jesús espera que todos los que decidimos seguirle aspiremos a vivir. Así que no me diga que no se puede. Porque Pablo pudo. Y él no es Superman. Y sé que nos falta mucho, pero le tengo otra buena noticia. Y es que su Espíritu Santo está con nosotros. Y ese es quien nos capacita, ese es quien completa la obra. Amén. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Discípulos de todas las naciones. Pablo y Bernabé fueron comisionados para ir. Emprendieron un viaje sin rumbo, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Iban de ciudad en ciudad predicando a los judíos en la sinagoga y a los no judíos. Bajaron a Seleucía, navegaron hasta Chipre y llegaron a Salamina. Recorrieron toda aquella isla hasta llegar a Pafos, y allí tuvieron su primer encuentro con la opresión al ministerio. Le sale al encuentro un hechicero, un falso profeta judío, Bar Jesús o Elimas, dice la Escritura. Porque, mis amados, eso también viene en el paquete. Al parecer, Saulo y Bernabé estaban dejándose sentir con su mensaje, y el gobernador de allí, que me encanta porque siempre Dios te llama los atributos antes de decir los defectos, pero en este caso, ¿verdad?, cuando habla del gobernador dice que era un hombre era un hombre inteligente, un hombre que le gustaba conocer. Pues lo llama para querer, ¿verdad?, está como que queriendo escuchar más de la palabra de Dios, pero el diablo no quería que eso pasara. Y escuche bien, todavía sigue sin querer. Así que usó a este hechicero para tratar de detenerlo. Y podemos ver en estos textos cómo se revuelca el infierno y cómo el diablo puede utilizar a cualquiera para intentar detener la gran comisión. Y eso te va a pasar a ti, me va a pasar a mí y a todo el que trate de compartir esta gran verdad. Pero Jesús no solo nos dejó un mandato en ese texto de la gran comisión, sino que también dejó una promesa que lo acompaña. Y es que esa promesa es la que nos debe de dar fuerza para continuar con la encomienda. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y me encanta esta versión. Porque esta versión dice, les aseguro. Seguridad. Y no de parte de cualquiera, sino del mismo Jesús. ¿Podemos dudar ante una promesa como esa hecha por el autor y consumador de la fe? Yo creo que no. No debe de haber ni un de duda. Mis amados, de más está decir lo que los otros puntos, ¿verdad?, se establecen en este texto conocido como la Gran Comisión. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. El bautismo, más que una ordenanza, más que algo que tienes que hacer porque te convertiste a Jesucristo, es el testimonio de lo que Dios a través de Jesús hace en la vida de aquel que lo ha recibido en su corazón como único y exclusivo Salvador. Así que no debe de ser un motivo de peso bautizarse para aquel que ha conocido a Cristo. No debe de haber ninguna excusa para aquel que ha conocido verdaderamente a Jesucristo en bajar a las aguas bautismales. Y el otro que dice enseñarles a hacer todo lo que les he mandado. Y esto lo que implica es que legado. Un legado tras otro. Jesús te enseñó a ti, eras discípulo de él, y tú tienes que enseñarle a otros. Y esos otros tienen que enseñarle a otros. Y es que por esa bendita enseñanza hoy tú y yo conocemos a nuestro Salvador. 2000 años después, tú estás aquí sentado gracias a que alguien pasó ese batón, esa enseñanza, enseñó lo que Jesús le había enseñado a sus primeros discípulos. Pero nosotros tenemos que seguir. Así como un eslabón sigue tras otro en una cadena, tenemos que seguir con estas enseñanzas, compartiendo, discipulando, predicando, bautizando, sin mirar los riesgos a los que les aseguro que nos expondremos, sin ser amedrentados por las saetas que el enemigo pueda usar para tratar de detener la obra. Pablo se enfrentó a aquel hombre, a ese que quería oponerse a él, pero Pablo no estaba solo. Dice el texto
Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el imán, me encanta esa, y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaños. Son palabras fuertes. Y si el hechicero medía 6 pies y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. No dijo después, ahora vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Dice que al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, que tuvo que buscar a ver si alguien lo guiaba otra vez a su casa. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. No solamente por lo que sucedió, sino por lo que Pablo estaba predicando. El enemigo allí quedó expuesto y recibió su castigo en ese mismo instante. Pero fue Pablo. No. Vemos en estos pocos versos que leímos 3 veces mencionado el Espíritu Santo. En su función como el que los elige, el que dirige su viaje y el que los empodera para reprender a aquel que trató de torcer los caminos rectos del Señor. Gloria a Dios. Hoy sigue siendo el Espíritu Santo quien nos elige. Sigue siendo el Espíritu Santo quien dirige nuestros pasos. Sigue siendo quien nos llena de su poder para enfrentarnos a cualquier situación que se levante en nuestra contra. Y peleará siempre por las causas justas. Porque usted no pretenda que el Espíritu Santo gane una batalla que usted se la buscó. No pretenda eso. Descansemos pues poniendo nuestra confianza en aquel que nos llamó, creyendo en que Él es quien dirige nuestros pasos, que Él estará con nosotros en todo momento. Ya voy terminando. Tal vez hoy que celebramos el día de la Gran Comisión, tal vez tu respuesta a ese llamado no sea ir, porque no puede. Dios lo sabe, pero sí puedes enviar. Aquella iglesia, la iglesia de Antioquía, oró y dice que impuso las manos sobre los que iba a enviar. Y puso las manos es como un símbolo de cobertura, de cuidado, de estamos con ustedes, de que estamos orando ahora, pero no cesaremos en la oración por ustedes. Y luego los enviamos. Orar por los obreros que Dios ha escogido en este tiempo para cumplir con la Gran Comisión es una manera de ser parte de ella. Y aportar para el sostenimiento del fondo de la Gran Comisión es otra. Antes se usaba mucho un refrancito: si no puedes con tus pasos, con tus pesos. Algo así. Porque todo el dinero que se recolecta de sus ofrendas durante este mes, lo que hace es nutrir este fondo que sostiene la misión. Y así puedes formar parte de este llamado. Como último punto en esta mañana, quiero cerrar con los versos que sirven de lema para la campaña de la Gran Comisión este año 2026. Que la Gran Comisión es la que leímos, 28, 19 y 20. Pero utilizan estos versos porque va uno cogido de la mano del otro. Y en Mateo 24, 14, donde dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin está cerca. Cristo viene pronto.
Pero tenemos que seguir predicando este hermoso evangelio a todo el mundo. Porque ante el trono del Rey nadie va a poder presentar una excusa. Podrá presentar muchas, pero nadie podrá presentar la excusa de que no escuchó del evangelio. Y ese es el llamado en esta mañana. Y yo quiero orar por la iglesia. Y voy a orar hoy de una manera diferente. Porque mientras hacía la predicación, mientras meditaba en todo, estoy leyendo un libro muy bueno también, que habla sobre el evangelio radical. Y he meditado mucho en esta cuestión de pasar el batón o dejar legado en la iglesia a la cual el Señor me ha llamado a pastorear. Yo no estoy aquí para predicarle los domingos y que usted se vaya a feliz por ahí, que estemos toda la vida así. Una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es hacer discípulos. Y el llamado nuestro es claro: vayan y hagan discípulos. Que esos discípulos salgan de aquí nuevos pastores, evangelistas, misioneros, predicadores, esposas y esposos que amen a Dios de tal manera que su familia que no conoce a Cristo se convierta. Y tal vez de sus hijos salen los nuevos pastores y predicadores. Pero usted tiene que pedirle a Dios, usted, no yo, ¿en qué área tú quieres que yo sirva en tu llamado? ¿Cuál es tu llamado a mi vida? Nadie es suficientemente joven para no hacer esa oración, ni tampoco suficientemente viejo. Dios llama a todos. Dios llama a todos. No hay una incapacidad física que pueda evitar usted ser llamado. Así que no hay excusa. Todos hemos sido llamados a cumplir con la gran comisión. Si usted no sabe que Dios lo está llamando, pues ahí se la tengo. Mateo 28, 19, Dios les está llamando. Pero dentro de ese llamado de la gran comisión, Señor, ¿en qué áreas tú quieres que yo trabaje? Y eso es un poco incómodo, porque eso tiende, ¿verdad?, uno a pensar en que, wow, tengo que capacitarme, tengo que hacer todo. Dios se encarga de todas las cosas. Dios lo que quiere es que nosotros respondamos a su llamado. Así que acompáñenos ahora y medite en eso. Haga esa su oración. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Padre, te doy gracias por la iglesia, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, sé tú hablando al corazón de cada uno de los jóvenes, niños, personas adultas, ancianos que están aquí. Y que tu voz sea clara, Dios. Que tu dirección sea una clara. Así mismo como vimos que el Espíritu Santo habló a aquella iglesia: sepárame a Saulo y a Bernabé para el trabajo que tengo. Señor, que así mismo también ellos puedan escuchar: te estoy llamando a esto. Señor, que en medio del proceso, así mismo como Pablo y Bernabé vieron tu dirección hacia donde tu Espíritu Santo los iba llevando, también, Señor, que cada paso que vayamos a dar sea uno dirigido por tu Espíritu. Señor, y ya aquellos que saben, conocen el llamado que tienen, tal vez han puesto las manos sobre el arado, ya están caminando y haciendo lo que tienen que hacer, pero que les llegue el momento donde la opresión se acerca, donde los hechiceros de la vida se aparecen de frente para tratar de distorsionar el mensaje que queremos predicar. Oramos en el nombre del Señor que sean llenos de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es quien nos da el poder para poder enfrentar cualquiera sea la situación.
Así que estamos completos, cubiertos. Tu Espíritu Santo se encarga de dirigirnos, se encarga de llamarnos y se encarga también de empoderarnos para enfrentar el llamado y las situaciones. Yo oro, Dios, para que este mensaje se haga vivo, sea claro y puedan entenderlo claramente cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí hoy reunidos. Es tu iglesia, Señor. Es tu obra, Dios. Es tu llamado, es la gran comisión a la cual nos has llamado. Y queremos responder. Así que sé tú claramente hablando al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Tengo por aquí varios anuncios. Voy a pedir ahí.